San Mateo capítulo número 3, versículo 17. San Mateo capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por esta maravillosa experiencia que hemos tenido durante la semana. Gracias por los ángeles asignados a este lugar para cuidarnos y protegernos. Gracias por la presencia de su Espíritu que cada día nos trajo palabra de vida para la vida eterna. Que en esta hora, Señor, vivamos la misma experiencia. Que recibamos su palabra, esa palabra que vive y permanece para siempre. En esta hora, Dios querido, le rogamos, habilítenos, capacítenos para comprenderla, para entenderla, para asimilarla, y que esa palabra bendita, oh Dios, pueda anidar en nosotros, cambiando y transformando nuestra vida a la semejanza de Cristo Jesús. Que esta experiencia nos haga personas arrepentidas, personas con una mente nueva, una mente cambiada, personas con la mente de Cristo, y consérvenos en su presencia sin caída hasta la venida de Jesús. Bendiga a los presentes, pero también bendiga, Señor, a los que están en cualquier lugar del mundo y siguen esta programación. Háblenos en esta hora, Dios querido. Quite todo ruido de nuestra mente y haga posible que nos concentremos y nos enfoquemos en la persona de Jesús. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Decía en la reunión anterior que todo lo que comienza termina. Y cuando llega al final de alguna serie en cualquier lugar del mundo, se me crea una situación en mi corazón un poco curiosa. Estoy alegre porque voy para mi casa a ver a mi esposa y mis hijos. Y siento una nostalgia o pena o tristeza porque me tengo que ir. Así que entre la alegría y la pena no sé qué pensar, pero tristemente prefiero irme, porque quiero estar con mi familia. Así que disculpen, pero yo quiero volver a mi casa. Hemos dicho durante la semana que Dios nos dio a Cristo Jesús. Y hemos hablado durante la semana que Dios, antes de Jesús comenzar su ministerio, dijo una frase. Dios no necesita hablar mucho. Él solo dice una frase y usted se pasa la eternidad estudiándola. Porque todo lo que hemos dicho y todo lo que se pueda decir de la palabra, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, no será suficiente ni aún por la eternidad. Hay una ciencia, la ciencia de la salvación, que los teólogos, y se complican bastante la vida, la llaman soteriología. La ciencia de la salvación. En ese solo versículo, en esa sola frase, Dios explica la ciencia de la salvación. Y lo hace de una manera tan hermosa, y no me preocupa repetirlo varias veces. Dice la misma frase cuando Jesús está para comenzar su ministerio, y repite la frase cuando Jesús está para terminar su ministerio. Porque escuche, no hay ciencia más profunda, no hay ciencia mejor que la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación es objeto de estudio por el universo. La ciencia de la salvación es objeto de estudio por las inteligencias celestiales. La ciencia de la salvación es la verdadera ciencia de estudio en todo el universo. Lo increíble de la ciencia de la salvación es cómo Dios quiere que tú y yo seamos maestros de la ciencia de salvación. Ahora sí la votó el pastor. Bueno, leamos la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia? ¿Hasta dónde ha confiado Dios en la iglesia? Recuerde que la iglesia, por la gracia de Dios, usted es la iglesia, templo del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 3, versículo 10, ¿qué cosa? ¿Para qué? El para qué define el propósito de alguna cosa. ¿Cuál es el propósito de la iglesia?
dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿qué cosa? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Quién tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. Primera de Corintios capítulo 2, mire otra vez la frase multiforme sabiduría. Primera de Corintios capítulo número 2. Sabiduría oculta, dice el apóstol Pablo también. Mire qué cosa interesante. Lo que estamos estudiando es ciencia de la salvación. Es la multiforme sabiduría de Dios. Es la ciencia del conocimiento del Altísimo. Es el plan de salvación. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Dice Pablo, más hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y dice Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido ¿dónde? Ni han subido en corazón de hombre, en la mente de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice ahora, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa sabiduría de Dios, esa sabiduría oculta, esa ciencia que estaba oculta, esa ciencia que está más allá de lo que ojo vio, oído oyó y que no ha subido en pensamiento de hombre, esa ciencia Dios la reveló por el Espíritu Santo. No es que la revelará, dice, nos las reveló. Ese misterio, ese evangelio de salvación, ese misterio de la piedad, Dios lo reveló. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted lo conozca, que usted lo entienda, que usted lo viva y entonces usted lo enseñe. Por eso el propósito de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? Dice Pablo en Efesios 3:10, a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Y me gusta más la lista de 1 de Corintios 4:10. 4:9, 1 de Corintios 4:9. Aquí presenta todo el cosmos y presenta nada más y nada menos que a los apóstoles, a usted y a mí, en el trabajo de presentar esta sabiduría. Dice el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. ¿Y qué dice ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo, ¿a quiénes? Al mundo, a los ángeles y ¿a qué más? Y a los hombres. No predicamos un mensaje, somos los mensajeros. No predicamos una verdad, vivimos una verdad. ¿Se entiende la idea? Por eso cuando Jesús venga, no hará juicio en base a esto o aquello, no. Dice que vendrá a hacer juicio conforme a la praxis. San Mateo capítulo 16, versículo 27, aparece esta maravillosa palabra que aparece también en el título que ustedes tienen de la campaña. San Mateo 16, 27. Mire cómo lo dice Jesús. Por eso es tan importante entender esto que estamos haciendo del sacrificio de Jesús. Versículo 27, Mateo 16, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué cosa? A su praxis, conforme a su experiencia, conforme a sus vivencias, conforme a lo que es en realidad. Usted puede engañarse a usted mismo por un tiempo, puede engañar a los demás por mucho tiempo, pero nunca engañará a todo el mundo todo el tiempo. Y como dice Pablo en el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué está sembrando usted?
La iglesia ha sido llamada y escogida por Dios. Usted ha sido llamado y escogido por Dios, hermano, hermana, amigo, amiga, para revelar la belleza del carácter de Dios. No solo a los hombres, pero también a los ángeles. No solo a los ángeles, pero también al cosmos, a todo el universo. Y yo pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? No, primero, linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, mire esos 4 perfiles. Número 1, linaje escogido. No somos comunes ni corrientes. Ahora nosotros somos hijos e hijas del Altísimo. ¿Por qué vivimos de esa manera tan pobre y arrastrada? Si los ángeles que están en la presencia de Dios caminan y se levantan con dignidad, mucho más nosotros que ahora compartimos la belleza en Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se hizo Jesús un ángel? No, se hizo un ser humano. Qué cosa linda. ¿No es hermoso eso? Ahora allá arriba hay un ser que aunque es Dios, también se hizo un ser humano. ¿Es grande o no grande eso? ¿Es grande o no es grande? Entonces levante la cabeza. Linaje escogido. No hay otro linaje como nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Le llaman a Cristo nuestro hermano mayor. A mí me gusta una frase en el libro de Hebreos capítulo número 4. Oigan, vamos rápido a ver si entramos al tema porque estos preliminares se ponen sabrosos y entonces uno se descuida y se queda comiendo ensalada y entonces no se come la comida. Hebreos capítulo número 4, mire qué cosa rica, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué dice ahora? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Y qué dice ahora? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar misericordia. ¿Qué significa alcanzar misericordia? Miseria cordi cordis significa poner mi corazón en el nivel de la miseria del otro. Jesucristo puso su corazón en el nivel de la miseria nuestra. Se hizo un ser humano y caminó por la tierra. Sufrió hambre y todas las vejaciones que uno puede sufrir. Porque ahora Él sabe lo que pasa cuando a ti te pasa lo que te pasa. ¿Sí o no? En su casa lo rechazaron sus hermanos. Claro, inclusive le dijeron, si tú eres el Mesías, ¿por qué no te vas a la capital? Pero los hermanos sabían que le querían arrancar la cabeza. Cristo descendió a donde tú y yo estamos para llevarnos de allí a donde Él está. Me gusta cuando Él dice tiernamente, en la casa de mi Padre. Qué cosa rica. ¿Vivía Lucifer en la casa del Padre? ¿Sí o no? ¿Vivían los demonios en la casa del Padre? Ahí hay habitaciones por cantidad, compadre. Así que nos están preparando una habitación en la casa del Padre. ¿Será lindo vivir en la casa de Dios? ¿Sí o no? Hay un tema que no vamos a poder tocar, que habla del Cordero Inmolado. Y una de las cosas lindas del Cordero Inmolado es que Él es la luz de la santa ciudad. Pero ya eso es objeto de otro estudio. Aquí me detengo un minutito. Oiga, una pregunta. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Somos linaje escogido, no somos comunes ni corriente. Somos real sacerdocio. Somos de un linaje sacerdotal. Y además somos templo del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? No solamente somos santos, sino que somos morada del Espíritu de Dios, mi madre. Y si eso, como si eso fuera poco, somos un real sacerdocio, somos descendientes y somos conectados y somos hijos del Rey Altísimo. Dice Apocalipsis que Cristo nos hizo un reino de reyes y sacerdotes, ¿sí o no? Y como si eso fuera poco,
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? Vamos a ver en un momento cómo nos adquirió. Nos compró con la sangre de ¿quién? Por eso el bautismo es tan importante, porque el bautismo es una transacción comercial espiritual, donde Dios compra a los seres humanos con la sangre preciosa de su Hijo. Por eso es tan importante el bautismo. Y ahora hay un propósito de todo esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes significa presentar en tu vida los perfiles, las características, las bellezas, la santidad del carácter de Dios. ¿Cómo logró Cristo todo eso? A través de su sacrificio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14, ahí nos quedamos. Vamos a trabajar ahí rapidito y completemos esto de la propiciación, que significa aplacar la ira de Dios, o si usted quiere, significa alcanzar el reconocimiento, alcanzar la paz con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14, leíamos: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué cosa? Luego todos murieron. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si Cristo fue hecho pecado, si como dice Isaías 53, 6, Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados, entonces Cristo sabía que moriría en la cruz, entonces Cristo muere como un maldito de Dios, entonces el pecado separa a Cristo de Dios y entonces Cristo muere una muerte angustiosa y extremadamente espantosa y grita: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El pecado es tan profundo, es tan terrible, es tan misterioso, el pecado es tan espantoso que se enfrenta directamente con el Dios Todopoderoso. Y no había otra manera de pagar su precio que no fuera con una sangre limpia como la sangre de Jesús. ¿Cómo es posible, amigo, amiga, hermano, hermana, que usted sea tan flojo y se acaricie tanto con el pecado y sea tan bandido y sea tan barbarazo de fingir un cristianismo que usted no está viviendo, abusador? Eso es espantoso. Vivir una vida en pecado y fingir que usted dice que es un cristiano, por favor, por favor. ¿Cómo puede Dios derramar su espíritu? ¿Cómo puede Dios derramar su poder en una persona que es bueno, ¿me entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende? Un mundo que se pierde, la gente se pierde, un mundo que sufre, la gente se está haciendo pedazos, y Dios buscando con quién hacer. Mire, vamos a ser honestos usted y yo, y quitémonos la máscara por un momento. ¿Verdad que tienen que haber cambios tremendos y profundos en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Verdad que ya no podemos seguir viviendo esta vida de sí o no, sí o no? Tenemos una vida verdaderamente en la mano del Señor. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La gente está tan ciega que no les importan ni sus hijos. Viven como les da la gana, poniendo en riesgo la salvación de su propia familia. Eso es criminal. Hablaba una vez con una niña y ella lloraba. Le digo: ¿qué te pasa, mi hija? Dice que yo no soporto más la hipocresía en mi casa. Digo: oh, ¿cómo así? Dice: sí, pastor. Fingen una cosa en la iglesia y en mi casa son otra cosa. Se llevan como perros y gatos en la casa y en la iglesia fingen que son un matrimonio perfecto. Digo: ¿y qué tú piensas hacer? Me voy al colegio a estudiar. Pero ¿cómo así? Sí, yo quiero ser cristiana, pero esto de fingir una cosa y ser otra, ya eso no me gusta. Ya eso no me gusta. Yo quiero vivir y servir a Dios. Cristo vino, querido, querida, a pagar el precio de esos pecados, a rescatarte del pecado, a liberarte del pecado. Vamos rápido a ver cosas lindas en la Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cristo es nuestra propiciación. Cristo vino porque Dios así lo quiso, porque Dios estuvo de acuerdo. Cristo, Dios y el Santo Espíritu estuvieron de acuerdo en que Cristo fuera el Cordero enviado de Dios.
el Cordero de Dios, Hebreos 9:14, y vino a cumplir la santa misión de pagar el precio del pecado. Dice el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, mire qué cosa linda, el cual mediante el Espíritu eterno, ¿qué sigue diciendo? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Le hago una pregunta, ¿aparecen los tres en ese versículo, sí o no? Dice Cristo mediante el Espíritu eterno. Cuando Cristo fue bautizado, ¿quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Y quién habló desde el cielo? El Padre. Así que los tres están de acuerdo en la salvación del ser humano. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es el tema del cielo, la salvación tuya y la salvación mía. ¿Cómo es posible que tú seas tan indiferente al mayor empeño que tiene el cielo? Salvarte a ti. Eso es criminal. Eso es criminal. Eso es criminal. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Mire más. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Cristo es la propiciación. Dios nos dio a Cristo porque Dios, número uno, necesita y quiere salvar al pecador. Número dos, pero necesita mantener el orden en el universo. ¿Se entienden las dos cosas? ¿Se entiende o no se entiende? Yo quiero salvar al pecador, pero tengo que mantener el orden, el universo. La santa ley se mantiene, los principios se mantienen. No voy a quebrantar los principios, pero voy a pagar el precio del pecado. ¿Cómo? Dándole a mi hijo, dándole lo mejor que tengo. Una pregunta, ¿qué ocurrió el día que Cristo murió en la cruz? ¿No se hizo de noche? ¿No se oscureció todo? ¿Sí o no? En ese libro que no me cansaré de mencionar, Deseado toda la gente, dice la autora que Dios quería venir a estar con su hijo. Y cuando a usted se le muere un hijo, ¿no le gusta estar con su hijo? ¿Le gusta o no le gusta? Bueno, dele gloria a Dios si un hijo no se le ha muerto, pero yo he hecho funerales y he visto el rostro de los padres y las madres cuando el hijo se murió. Escuche esto. Una vez tuve que hacer un funeral de un muchacho de 22 años, una familia muy distinguida, y toda esa bobería que el ser humano tiene aquí en la tierra, que dinero, distinción, y toda esa tontería que se acaban cuando Cristo venga. El muchacho, no sé qué le pasó y se dio un balazo en la cabeza. La Biblia dice clarito que los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Y yo me pasó, parece, porque yo decía, bueno, ¿a quién le tocará ese funeral, compadre? Y resulta que me llama nada más y nada menos que la mamá del muchacho. A mí me gusta la atención que ustedes ponen cuando le están haciendo una historia. Se me parece un bebecito. Cosa chula, mamá. Me llama la señora y me pregunta que, muy amablemente y muy dulcemente, Pastor Portes, el miércoles a las 10 de la mañana, ¿tiene usted algún compromiso? Le digo, déjeme ver mi agenda. Y le soy sincero, yo decía, ay sí, Señor, que tengo un compromiso fuerte, algo que yo no pueda romper. Cuando busco a las 10 de la mañana no tenía nada. ¿Cómo le digo yo que no? Digo, no tengo ningún compromiso a las 10 de la mañana. Solo tengo que venir a la oficina, pero no. Usted sería tan amable de venir al cementerio del Ingenio, a la capilla, para hacer el funeral de mi hijo. Le dije, sí, ¿cómo no? Oh, sería muy honroso para nuestra familia tenerlo con nosotros. No se preocupe, señora fulana de tal. El miércoles a las 10 de la mañana ahí estaremos. Cierro el teléfono y me siento a pensar. Le digo, pero Jehová, ¿qué voy a decir yo? Si el tipo se voló la cabeza. Y está más perdido que el hijo del Limbe porque se mató. Y qué lindo es Dios. Nadie le predica a los muertos. Se le predica a los vivos. ¿Sí o no? Digo, pues aquí vamos a predicarle a los vivos. Y entonces empecé a decirle a los vivos que si no se arrepienten, se lo va a llevar el demonio. Oiga, ahí había mucha gente de la alcurnia, de la que sé yo, ¿qué? ¿Sabe cómo se pone? De esa gente que no lloran, sino que se hacen así con un pañuelito en la nariz.
y unos toquecitos en la cara. Llore si usted quiere llorar, qué tontería es. Y se reprimen, porque no es ético. Mire, y cuando empecé y hablé, y se lo dije en la cara, se lo dije en la cara, le dije, los seres humanos inventan tantas boberías que ni siquiera le permiten a los dolientes llorar por la gente que se le muere. Aquí veo todos ustedes reprimiéndose, dije, porque le da vergüenza delante de don fulano. Llore si usted le da la gana de llorar. Ese es su hijo, ese es su hermano, es quien sea. Llore. Uy, si me creyeron, empezó una lloradera y una gritería. Digo, que lloren ahí, ¿qué importa? Y entonces le predicamos a los vivos. Dice la palabra de Dios, 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Ay, queridos, estos versículos lo van a necesitar toda la vida. Dice el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Significa que la muerte de Cristo Jesús propició, la muerte de Cristo Jesús pagó, la muerte de Cristo Jesús cumplió, la muerte de Cristo Jesús resolvió el problema de la paga del pecado. Dios sigue siendo justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Qué cosa linda. Dios sigue sentado en su trono, los principios se mantienen, la ley se mantiene y el Salvador puede ser salvado y rescatado para gloria de su nombre. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y se conserva el orden en el universo. Pero alguien tenía que pagar el precio. Su nombre, Cristo Jesús. Por eso lo amo tanto. ¿Y cómo es posible que vivamos de cualquier manera, habiendo sido comprado a un precio tan alto? Mire que dice la Biblia, San Mateo 20, 28. Disculpen, pero a mí me gusta la Biblia. Mateo 20, 28. Y me gusta lo que Dios dice al hombre, no lo que el hombre dice de Dios. Mateo 20, 28. ¿Qué dice el versículo 28? ¿Qué me dice el verso 28? Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿y qué más? Y para dar su vida en rescate, ¿por cuánto? Por muchos. ¿Qué es un rescate? Un rescate es lo que se paga para darle libertad a uno que ha sido secuestrado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? El problema del rescate en la parte espiritual es que está ocurriendo en la tierra lo que se llama el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es nada más y nada menos que una interesante historia de una mujer que fue secuestrada y al final se enamoró del secuestrador. Y no se quiso ir, mire qué barbaridad, y se quedó con el secuestrador. Es posible que usted se enamorara del diablo, de Satanás y de la bobería que le está ofreciendo, como le ofreció a Cristo en el monte de la tentación. Es posible que el brillo de este mundo te esté ocurriendo a ti con el síndrome de Estocolmo. Es muy probable que Satanás te esté echando en su bolsillo porque te compró con las cosas que te está dando, ¿sí o no? Eso se llama prostitución espiritual. Por eso Jesús y el Señor decían en el Antiguo Testamento que Israel estaba prostituida porque estaba yéndose con otros dioses. El único Dios es Jehová de los ejércitos. Y dice, yo soy tu marido. Si el dinero te está comprando, si la fama te está comprando, si la juventud te está comprando, si lo que sea te está comprando, se llama idolatría. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿A quién estás rindiendo tu vida? Lo bueno es que tu vida dice con quién estás caminando. Si es verdad que eres de Jesús, si es verdad que caminas con Jesús, si es verdad que perteneces a Dios, si es verdad que el Señor mora en ti, si es verdad que tu vida está llena del Espíritu, en ti habrá interés por aquellos que se pierden para que alcancen la salvación. La predicación del Evangelio no es un acto, es una experiencia. Cuando estás lleno del Espíritu Santo no puedes estar tranquilo viendo cómo la gente se pierde. No puedes dormir. Lo primero en la prioridad de tu vida es que la gente se salve. Nada te faltará, pero habrá un peso dentro de ti que en las noches te despierta y ya no hay más sueño pensando tantos lugares en la tierra y nadie va a predicar el Evangelio. Tantas personas perdidas, no porque son malas, sino porque son débiles.
no por esto o por aquello, sino porque no saben cuánta gente está lejos de Dios. No porque quiera estar lejos, sino porque no conocen a alguien que viva en comunión real con un Dios real. Tan sencillo como eso. He tenido que vivir muchas experiencias con mucho tipo diferente de gente. Y algunos cuando comenzamos tienen unos prejuicios tan espantosos que me miran por encima del hombro y me maltratan. Después, Primero de Timoteo capítulo 2 versículo 6. Vamos rapidito a la Biblia. Es hermoso saber lo que Dios dice al hombre. Es maravilloso saber qué es lo que Dios nos dice. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo número 6. Mire qué cosa linda el versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por cuánto? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo es nuestro rescate. Cristo nos rescató del pecado. Cristo pagó el precio del pecado. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Estos pasajes guárdalos en tu corazón, los necesitarás toda la vida. Satanás no quiere que sepas esto. Estas son las evidencias. Dice el versículo 7, 1 de Corintios 5, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y dice ahora, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. El grito de Jesús, Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, pase de mí este cáliz. Si es posible, pase de mí esta copa de amargura, esta copa de maldición, esta copa donde tendré que morir como un maldito de usted, Señor. Si es posible, pase de mí esta copa donde tengo que subir a la cruz. Si es posible, Padre eterno, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Llegar hasta el final, llegar hasta un camino sin salida, llegar hasta un pozo lleno de sombra y de oscuridad, donde no se veía ninguna luz, lanzarse al vacío sin saber qué vendrá y gritar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y gritar, consumado es. ¿Cómo no voy a amar a Jesús? Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. No se necesitan más evidencias. Y andad en amor, dice Pablo, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, ¿y qué cosa? Y sacrificio a Dios en olor fragante, ofrenda y sacrificio. Cristo fue la propiciación y Cristo fue la expiación. A mí me gusta Cristo, admiro a Jesús porque ¿cómo es posible que un ser como Él, creador del universo, creador de todo cuanto existe, pusiera a un lado todo lo que es para venir a nacer como un bebé? Y habiendo nacido como un bebé, criarse en el lugar donde se crió. Y después de llegar a la mayoría de edad, predicar en medio de un pueblo tan bajo, tan malo, tan sucio. Y después de predicar 3 años y medio, aceptar una muerte tan ignominiosa como una muerte de cruz. Una muerte espantosa, una muerte obscena, una muerte asquerosa, una muerte horrenda, una muerte sucia. Todo por amor a un ser como yo. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no lo voy a amar? Hechos capítulo 20, versículo 28. Y no me puede decir a mí que es una casualidad. La Biblia está llena de todos estos pasajes que explican claramente este asunto. Hechos 20, 28. Dice el versículo 28. Por tanto, ¿qué cosa? Mirad por vosotros. ¿Y qué más? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué dice ahora?
para apacentar la iglesia del Señor, y que dice, la cual Él ganó por su propia sangre. La ganó, la compró por su propia sangre. ¿Es hermoso o no es hermoso saber esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? He llegado a lugares donde la gente se resiste a la palabra de Dios, se resiste al Evangelio. Y he visto cómo la palabra de Dios, como una llave, abre su corazón de par en par. El Espíritu entra a esa vida y la transforma. Le da nuevos propósitos, nuevos motivos. Porque para Dios nada es imposible. Le tengo buenas noticias. Saben que todo lo que queremos decir hoy comienza ahora. Una palabra. Versículo 24, Romano 3. Aquí comenzamos el tema de hoy, la parte central, lo que quería y lo que quiero presentar. 3:24, vamos rapidito. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Justificado cómo dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, ¿qué es redención? Llama la atención, y los teólogos también se sienten curiosos, cuando Pablo utiliza una palabra que solo se usaba en el mercado de esclavos. La palabra redención. Redención o redimir se usaba en este contexto. Si usted era príncipe de un país, de una nación, y estaba en otro país, en otra nación, y otro reino conquistaba aquella nación y lo tomaban preso a usted, se lo llevaban como esclavo. Enviaban una nota diciéndole al reino que usted pertenecía, tenemos al príncipe fulano de tal, ¿me deja usarlo a usted como príncipe, como princesa? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir su nombre? ¿Cómo dijo? La princesa Cristina, mamacita, tenemos la princesa Cristina del reino de ustedes. El rescate, la redención para devolverla es 5 cajas llenas de moneda de oro. El rey, papá de Cristina, le pedía un tiempo para reunir el dinero. Así que reunían las 5 cajas, los 5 baúles llenos de oro, moneda de oro, y entonces venían a hacer la transacción. Un asunto legal. Ella era esclava en la nación donde estaba. Ahora viene de la gente de su reino a comprar a Cristina para el reino al que ella pertenece. Pagaban, le entregaban a Cristina y la estaban redimiendo. ¿Entienden la moraleja? ¿Entienden la moraleja? Cristo vino del cielo a comprarnos en el mercado de esclavos, para regresarnos de vuelta a la casa de su papá, a donde nosotros pertenecemos. Qué cosa linda. Me llena de gozo, porque cuando una gente se bautiza, dice que hay ¿qué cosa en el cielo? Gozo en el cielo. Los ángeles brincan y saltan, mamacita linda. Y como dice el himno, pongan otro lugar en la mesa. Así que hoy tienen que poner muchos lugares en la mesa, ¿verdad? Y hay gozo en el cielo. Hay un ángel con su pluma en la mano y su tinta de oro, esperando el momento que el pastor los bautice para colocar sus nombres en el libro de la vida. Y entonces serán legalmente ante el universo hijos del Altísimo, miembros de su familia y herederos del reino de los cielos. ¿Es lindo o no es lindo esto? La palabra redención. Pero mire qué lindo se pone ahora cuando el apóstol sigue repitiendo la idea. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos rapidito. Efesios 1, 7. Cristo nos compró del mercado de esclavos. Efesios capítulo 1, versículo número 7. Dice el verso 7. En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre. Nos compró no con oro o plata, nos compró con su sangre. Redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Y sigue diciendo el apóstol en Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo número 14. Dice el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿cómo dice? Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Decía anoche que iniquidad es un tipo de pecado premeditado, preparado, arreglado, pensado,
Es un pecado que usted se preparó para hacerlo. Y a pesar de prepararse y arreglarse para hacerlo, Dios no lo rechaza. Como quiera lo busca. Bendito sea Dios. Me decía una señora, yo no tengo perdón de Dios. ¿Por qué no tiene perdón de Dios? Porque esto yo lo preparé y lo cometí. Digo, mire, ¿usted no cree que Dios sabía que usted lo estaba haciendo? Dice, ¿cómo? Digo, no sea tonta, no sea boba. Cristo vino a perdonar esos pecados. Pero no siga haciéndolo para que no le pase algo peor. ¿Se acuerdan lo que le dijo Cristo al paralítico? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El tipo que le bajaron por el techo. Cristo lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo que más angustiaba al paralítico? ¿La parálisis que tenía o los pecados que había cometido? Los pecados que había cometido. Por eso Cristo le mira a los ojos y el tipo lo que tiene más vergüenza que otra cosa. Y Cristo le dice, este tipo necesita paz mental antes que curación del cuerpo. A ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y entonces comienzan los chismosos. ¿Qué es lo que está perdonando pecado? El único que puede perdonar pecado es Dios. Así que, y Cristo mira a los escribas y los fariseos y le dice, ¿y a ustedes qué le pasa? Perdón, esta es la versión Andrés habla hoy, esta es la versión mía. ¿A ustedes qué le pasa? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecado. Oye, levántate de ahí, agarra la cama y vete para tu casa. Y el tipo dio un salto, agarró su asunto, se echó el hombro y salió corriendo. ¿Qué era lo más importante para el paralítico? ¿La curación o el perdón? El perdón. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? ¿Qué pedía el ciego? Dinero. Sí, dinero, todos los ciegos piden una moneda. Pero este ciego era un tiguerazo. Cuando el Bartimeo oyó, Bartimeo pregunta, ¿qué es lo que pasa? Oh, va pasando Jesús de Nazaret. Así. Y se paró él y comenzó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a vocear duro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate la boca, cállate la boca. Uy, entonces era que el cieguito tiraba más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Cristo lo escucha y dice, se detiene. Tráiganlo. La misma gente que le decía, cállate la boca, ahora le dice, ten ánimo, el Señor te llama. ¡Qué tragedia! Así son los seres humanos. Usted decide venir a la iglesia a buscar de Dios y te dicen 60,000 tonterías. Y después que lo hace, te felicitan. Te felicito, tú eres, wow, qué buena decisión hiciste. ¿Cómo? Y tú no me hagas caso, hiciste muy bien. Este mundo es una locura. Cuando traen el ciego y lo presentan delante de Jesús, a mí me gusta la pregunta que le hace Jesús. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Si él dice, que me den una moneda. Jesús le dice a Judas, dale una moneda al ciego y sigue su camino. Pero tener un ciego común es tener un tiguerazo, un ciego tigre. Le dice, Señor, que vea. Cosa chula, mamacita linda. Este ciego sabía que este tipo le podía devolver la vista. ¿Volvió a ver o no volvió a ver? Si Cristo viniera a la vida tuya hoy, ¿qué tú le pedirías? ¿El resto del dinero para pagar tu casa? ¿Para terminar de pagar el carro? Nosotros somos tan bobos que por la mañana le pedimos a Dios tanta tontería que Él ya nos dio. Entonces, oiga bien, como le pedimos lo que ya nos dio, no lo tenemos. Ni tenemos lo que Él nos quiere dar. Así que nos quedamos con nada. Estamos, como decía una señora, de la patada. ¿Es así o no es así? ¿Nos dio todo el Señor en Cristo Jesús? ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuántas son todas las cosas? Todas las cosas. ¿Sí o no? Pero como no lo conocemos, nos faltan todas las cosas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mira lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 6. Oiga, el reloj aquel va que dale, no se para ni loco. Vamos a resumir esta cuestión, lo que nos falta. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Vamos rapidito. Recuerde que estamos hablando de redención. 1 Corintios 7, 23. Y recuerde que redención, redimir es comprar un esclavo. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos compró. 1 Corintios 7, 23. La Biblia es un manantial y jamás le encontraremos fondo. 1 Corintios capítulo 7, versículo número 23. Napoleón decía, vísteme despacio que voy rápido. Aquí está. 7:23. ¿Cómo dice el versículo 23?
Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de ¿quiénes? De los hombres. Somos esclavos, siervos de ¿quién? De Cristo. ¿Quién nos compró? Cristo. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Cuando nosotros declaramos que Cristo es nuestro Señor, estamos diciendo que nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia le pertenecen a Él. Estamos diciendo que vamos a pensar como Él piensa, que vamos a vivir como Él vive, que vamos a servir como Él sirve, que vamos a amar como Él ama y que toda nuestra vida será solamente para reflejar la belleza de la vida de Cristo Jesús. Porque somos su propiedad. Si usted compra un caballo o usted compra un carro, ¿quién maneja el caballo y quién maneja el carro? El que lo compró. ¿Sí o no? Entonces, si Cristo lo compró a usted y usted es un templo, entonces usted tiene que ser morada del Espíritu Santo. Y vivir y hacer como Cristo dice. Tan sencillo como eso, usted lo compraron. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y mejor aterricemos. Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo te pregunto, ¿verdad que Cristo pagó el precio de nuestros pecados? Sí. ¿Verdad que nos compró como esclavo para hacernos hijos e hijas de Dios? Sí. Y termino con esta historia. La primera vez que leí esta historia, era un adolescente, tenía como 20 años. La historia se llama El Negro José. ¿Cómo se llama? El Negro José. A mí me ha maravillado que ustedes aquí no tienen el privilegio de tener muchos negritos. Me da tanta pena que no tienen casi negros. Fui a un lugar, compadre, que era diferente. Cuando apareció un blanquito, parecía una cosa fuera del lugar. Y yo decía, ¿qué hace este blanquito aquí? Y se reían. Pero aquí, mi amigo, ustedes tienen que buscar más negrito y poner más negrito en el ambiente para que la cosa se arregle. La historia dice que en un mercado de esclavos había un negro alto, fuerte, pero bravo. Era tan bravo, tan fuerte, tan alto, que lo tenían aparte de los otros esclavos, fijo a una estaca, a un palo grueso. Tenía cadenas en las manos, tenía grilletes en los pies, y hasta en el cuello tenía grilletes, y lo tenían fijo al poste. La gente venía y cuando la gente se acercaba, aquel negrote, aquel tipo grandote y fuerte, levantaba los brazos así, cuando levantaba los brazos parecía un toro, y decía, a mí no me mire, a mí no me compre, que a mí nadie me va a hacer trabajar. Yo no lo voy a trabajar a nadie. Y cuando hacía así que se movían las cadenas, la gente se espantaba y se iba. Una tarde viene un tipo que se notaba que era una persona muy adinerada, en un carruaje pequeño para 2 pasajeros, tirado por un caballo de pura raza, y muy bien vestido. Llega al mercado de los esclavos y mira, allí están las mujeres esclavas, los niños esclavos, los hombres esclavos, y al fondo está el Negro José. Él mira a todo mundo, cruza por entre todos y va y se para a mirar a José. Cuando José ve que el tipo tan distinguido lo mira, en sus ojos reflejaba odio José. Y lo mira así y le dice, a mí no me mire. Y movía la cadena. A mí no me compre, a mí nadie me va a hacer trabajar. Usted podrá matarme, pero a mí nadie me hace trabajar. El tipo se queda tranquilo mirándolo sin asustarse ni nada. Y viene el vendedor de los esclavos. Y entonces le dice, el vendedor de esclavos, un tipo rudo, le dice, ¿qué? ¿Le gusta este? Y entonces tenía un látigo en la mano y tomó la parte de donde se agarra el látigo, que es bien fuerte, y así con esa parte le hace así en los brazos, le da un golpe, le hace así, ¡pah! Mire que es un clavo fuerte, le hace por la pierna, ¡pah! Mire que es un clavo fuerte, usted ve que es un clavo fuerte, y le hace así con la puya del mango, le hace así por el vientre, ¡pah! Usted ve que es un esclavo fuerte, y mire, lo agarra así, y le abre la boca, y le entra la cosa, y le hace, y abre la boca, y dice, mire que tiene buena dentadura, usted ve que tiene buena dentadura, mire, y es fuerte, usted ve que es fuerte. Imagínense si el negro estaba incómodo después que le dieron todos esos palos, ¿cómo se pondría?
Y el Señor tranquilo miraba a José y miraba al vendedor. Y con mucha paciencia le dice, ¿cuánto cuesta? Pero mire que, y lo mira fijo, y vuelve a darle más detalles, que lo compró en tal sitio, que le costó traerlo, que mire por las cadenas, que es peligroso, que ¿cuánto cuesta? Y le da una suma pesada. El Señor saca su billetera y saca billetes grandes, cuenta y le entrega el dinero. Aquí tiene, yo lo compro. Ya José está que no hay quien lo aguante, cantando la misma canción. A mí nadie me va a hacer trabajar. Usted está perdiendo su dinero. Yo no lo voy a trabajar a nadie. Usted me puede matar. Y mientras José cantaba la canción, estos dos hacían la transacción. El tipo registró, arregló sus recibos, se lo entregó y empezó a decirle, ya yo se lo vendí. Ya el esclavo es suyo. Así que empezó a quitarle las cadenas a José. La última que le quitó fue la del cuello, y para cuando se la quitó tenía una pistola en la mano. De esos que tiraban un tiro, pero que cuando estaban en la cabeza te partían la cabeza. Así que cuando le quitó el último grillete de la garganta, dio un paso para atrás con la pistola en la mano. Y le dice al señor que compró, el esclavo es suyo, ya está libre. El señor mira así, le pregunta, ¿cómo se llama? Se llama José. José, ven. Y da la espalda y sigue caminando. Va y quita, desamarra las bridas del caballo. Se monta en el cochecito. Le dice, ven, siéntate aquí. Ustedes saben que los esclavos siempre venían a pie. Este no. Dijo, ven, siéntate aquí. Así que desde que salieron de la venta del mercado de esclavos hasta la casa, José se pasó todo el camino cantándole la misma canción. Ya ustedes se la saben, ¿verdad? Llegaron a la casa de este señor, un hacendado, un tipo muy rico. Vinieron unos esclavos, él se desmontó, entregó la rienda del caballo, le dijo, ven conmigo, José. Y José iba cantando, todavía no se sabía otra canción. Cruzaron por la orilla de la casa grande, una casa preciosísima. Fueron por el patio, muchas flores, un jardín grandísimo. Entonces pasaron por un caminito de piedra y salieron al otro lado de la casa. Así arriba se veía una colina y en ella una de esas cabañas hechas de troncos, bastante grande y hermosa con chimenea y todo. Y un pasadizo de flores y un arroyo entre la casa grande y la casa de troncos, la cabaña. El hombre va adelante y José viene detrás. Cuando llegan a la cabaña, él abre la puerta y entra, está todo amueblada. Y encima de una mesa hay un pergamino. Y entonces el Señor toma el pergamino y le dice, mira José, yo te compré para darte la libertad. Firma este pergamino y tú eres un hombre libre. Si firma este pergamino, eres hombre libre, la cabaña es tuya y 100 acres que hay detrás de la cabaña son tuyos también. Yo te compré para que sea un hombre libre. Él no lo podía creer. Así que tomó el documento y como sabía leer, empezó a leerlo, yo fulano de tal, declaro que, Lo único que hacía falta era que firmaran y pusieran el nombre del que iba a ser beneficiario de ese documento. Y José inmediatamente agarró una pluma, la mojó en tinta y firmó. Y entonces le dijo, ¿yo soy un hombre libre? Sí, José. ¿La cabaña es mía? Sí, José. ¿Yo soy un hombre libre? Sí, José. Entonces el negro soltó el pergamino, se tiró de rodillas y abrió los brazos y le dijo, amo, ¿qué usted quiere que yo haga? ¿Entendieron? Ahora José iba a ser un esclavo por amor, por agradecimiento. ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Por eso yo decidí ser un esclavo por amor, por agradecimiento. Y no me importa lo que Jesús me pida, yo lo voy a hacer. Aunque sea romper la agenda de vacaciones con mi familia para venir a Bariloche a predicarle a los hijos del Señor. ¿Le gustaría ser un esclavo del Señor? Por amor, por agradecimiento. Entonces ponte en pie conmigo. Dios querido, Padre Santo y amado, la palabra perdón es muy común y corriente. La palabra discúlpame también es común.
Señor, no tenemos palabra para decirle cuánto dolor nos ocasiona haber sido tan descuidados con usted. Usted es tan caballeroso, tan amable, tan tierno, tan bondadoso, tan misericordioso, tan clemente. Usted es tanto Dios que este pecado necio que nos domina no nos ha dejado ver la grandeza y la belleza de su carácter. Pero hoy, Dios, venimos ante usted, como el negro José de la historia, para agradecerle por el certificado de liberación que nos dio en Cristo Jesús. Para agradecerle ahora el lugar que ha preparado en el cielo para nosotros. Para agradecerle el don de la vida eterna. Para agradecerle la persona de Jesús a quien entregó por nosotros. ¿Sabe Dios? Nosotros queremos conocerle mejor a usted. Por favor, querido Señor, habilite nuestra mente, capacítenos, dándonos la mente de Cristo, para que nuestra comprensión sea espiritual y no más carnal, para que nuestra visión celestial sea aclarada, y veamos a Jehová en su hermosura, y veamos al Señor en su santidad. Que entonces, al conocerle a usted, nuestra vida refleje su carácter. Es lo que anhelamos, es lo que pedimos. Y si el tiempo dura, Señor, que nuestro testimonio en esta tierra sea tan real, que nuestro testimonio en esta tierra sea tan veraz, que nuestro testimonio en esta tierra sea tan poderoso, que inspire a otros para venir a entregarse a Cristo Jesús. Bendiga a los presentes, pero también bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que ellos también le conozcan a usted, Señor. Que ellos y ellas también se entreguen a usted. Y que todos juntos conformemos la familia de Dios. Es nuestro anhelo, Señor, y nuestra oración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.